Queridos amigos y hermanos, nos volvemos a encontrar para seguir estudiando la palabra del Señor. Estamos estudiando el amor de Dios y su justicia, y hoy nos concentraremos en el libre albedrío, el amor de Dios y su providencia. Hay una pregunta que nos puede asaltar: es, ¿todo lo que me ocurre es voluntad de Dios? ¿Todo lo que me ocurre es por providencia de Dios? Claro, esta respuesta es fácil dar cuando todo nos sale bien, pero ¿qué cuando se destruye un hogar, cuando se muere un ser querido, cuando somos víctimas de injusticia, cuando somos víctimas de robo? ¿Qué cuando nosotros o un ser querido tiene una enfermedad terminal? Entonces dice, realmente todo lo que me ocurre es porque Dios lo ha determinado. Bueno, para contestar esa pregunta es necesario que veamos qué contesta la palabra de Dios a este interrogante. Algo que tenemos que decir es que, aunque Dios es omnipotente y soberano, no es responsable de todo lo que nos ocurre o lo que le ocurra a nuestro planeta. Hay cosas que Dios, a causa de su carácter moral, nunca podrá hacer. Sin embargo, la providencia divina interviene para que se cumplan sus propósitos, a pesar de que nosotros no hayamos usado correctamente nuestro libre albedrío. Lo primero que tendríamos que decir es que Dios es soberano, aunque no todos sus deseos se cumplen. Y el salmista, o Dios, a través del salmista, dice ahí en el Salmo 81:13, dice: si me hubieses oído, si en mis caminos hubieses andado. ¿No? El profeta Isaías, en el capítulo 30, el verso 15, la última parte, y el verso 16, la primera parte, dice: pero no quisiste, sino que dijiste, no, antes huiremos en caballos. Y el ejemplo más claro para nosotros es cuando Jesús, viendo a Jerusalén aquella noche, lloró por la ciudad, y allí lo encontramos registrado en Lucas 13:34. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina reúne sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisisteis? Entonces aquí vemos que, aunque Dios es soberano, no todos sus deseos se cumplen. Y esto es importante entenderlo para poder responder esa pregunta de si todo lo que me ocurre es porque Dios lo quiere así. No siempre se cumplen los propósitos de Dios como idealmente Él los quería, sino que los seres humanos somos responsables por muchas de las cosas que nos puedan ocurrir. Sin embargo, es importante captar que, aunque no se cumplan las providencias ideales de Dios, de alguna manera se cumplen las providencias reparadoras, y ya estudiaremos un poquito más acerca de eso. Los versos que leíamos nos indican que no siempre lo que Dios quiere se realiza, y la razón de eso es el factor humano. En Isaías
el capítulo 66, el verso 4, dice Dios con relación a su pueblo: nadie respondió cuando hablé, no escucharon, antes hicieron lo malo ante mis ojos y eligieron lo que me desagrada. Sí, aunque Dios es omnipotente, no siempre, decimos, se cumplen sus deseos. Y estos versos no lo indican. Pero recuerda, aún así, Dios actuará para que sus propósitos se cumplan. Aunque no se cumpla su voluntad ideal, que se cumpla su voluntad efectiva. Job lo decía así, ahí en el capítulo 42, verso 2, dice así: ningún plan tuyo puede ser frustrado. Y eso nos da a nosotros como cierto consuelo. Dios se sujeta a su voluntad, Dios sujeta su voluntad a las circunstancias de los seres humanos, pero aún así Él va adelante y lo hace de forma voluntaria. ¿Por qué? Porque Dios es moralmente correcto. Hay otro elemento que es importante que destaquemos, y es la omnipotencia de Dios no excluye el libre albedrío humano. Y ya esto nos puede ayudar a estar más consolados. Hay gente que le ocurre una desgracia y dice: ¿por qué me ocurrió eso a mí? ¿Por qué? Pero debería percatarse que hay cosas que ocurren porque usamos mal nuestro libre albedrío y las consecuencias vienen. Claro, de pronto tú podrías decir: pero es que yo no tengo nada que ver con eso, es otra persona. Bueno, pero igualmente las malas decisiones de otra persona, las consecuencias nos afectan. Y esto puede hacernos entender que es fundamental que nosotros usemos correctamente nuestro libre albedrío, o sea, que usemos correctamente nuestra libertad. Por eso es que nuestras decisiones deben tener como guía la ley de Dios. Si siempre obedeciésemos la ley de Dios, entonces muchos que están en la cárcel podrían decir: si yo no hubiese robado, si yo no hubiese matado. ¿Ves? Así que es importante que nuestro libre albedrío se alinee con la voluntad de Dios expresada en su ley moral, porque nosotros somos seres creados a imagen de Dios, moralmente libres. Y esto es, el libre albedrío es necesario usarlo correctamente para que nosotros podamos estar en armonía con Dios. Y como Dios es moralmente correcto y sus decisiones son justas y bondadosas, hay cosas que Dios no puede hacer, aunque Dios es todopoderoso. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Mira, por ejemplo, ahí Tito 1:2, aquí nos muestra una de las cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede mentir, porque Dios es moralmente correcto. Hay otras cosas más que Dios no hará. Santiago 1:13, Dios no puede ser tentado por el mal. Dios no tienta a nadie. Segunda de Timoteo 2:13 nos dice que Dios no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué? Bueno, porque Dios es moralmente correcto y Dios está limitado por su naturaleza moral y su carácter y sus decisiones, que siempre son justas. ¿Ves? Eso es necesario
captarlo. Yo soy responsable de mis decisiones y de las consecuencias de la misma. Recuerda, Dios no va a violentar nuestra voluntad, Dios no va a violentar nuestra conciencia. Necesitamos alinearnos con Dios para que se cumplan en nosotros los propósitos de Él. En el camino a Cristo hay una cita muy interesante, eso lo tenemos en la página 30, con respecto a que Dios no fuerza nuestra voluntad. Dice así, dice, Cristo está dispuesto a liberarnos del pecado, pero Él no fuerza la voluntad. Y si por la persistencia en la transgresión la voluntad humana se inclina enteramente al mal y no deseamos ser libres, sino que queremos aceptar, y si no queremos aceptar su gracia, ¿qué más puede hacer? Refiriéndose a Jesús. Hemos actuado nuestra propia destrucción por causa de nuestro deliberado rechazo de su amor. Necesitamos someter nuestra voluntad a Dios, al Señor Jesucristo. Dios nunca va a forzar nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque Dios es moralmente correcto y eso no se le puede hacer, hablando de forzar la conciencia, no se le puede hacer a sus criaturas creadas a su imagen y pretender que exista la armonía. No, necesitamos hacerlo voluntariamente. Allí en 1 de Juan 4:19 es un verso muy interesante, dice, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Es decir, Dios quiere que nosotros respondamos a Él porque Él nos ha amado, porque Él nos ha mostrado su justicia, porque Él nos ha mostrado su benevolencia. Y es ahí donde nace el servicio que Dios acepta, la obediencia que Dios acepta. ¿Cuál? La obediencia que nace del amor, el servicio que nace del amor. Solo el servicio por amor puede ser aceptado por Dios. Eso está en Patriarcas y Profetas, la página 22. Dice, la lealtad de sus criaturas debe basarse en la convicción de su justicia y su benevolencia. Bien, entonces estas dos cosas, una, que aunque Dios es omnipotente, no siempre los deseos de Dios se cumplen. Y segundo, Dios no pasa por alto el libre albedrío de sus criaturas hechas a su imagen. Entonces diríamos, bueno, bien, ¿y cómo podríamos salir de este dilema? Bueno, lo otro que también necesitamos entender es que la providencia de Dios, y la providencia de Dios es la intervención de Dios en los asuntos humanos y en nuestra vida personal, la intervención divina, tiene una voluntad ideal y una voluntad reparadora o una voluntad correctiva. Dice, ¿cómo es eso? Bien, para esto podríamos tener algunos ejemplos bíblicos. Veamos el siguiente. Dios hizo un mundo perfecto y su ideal era que los seres humanos que había creado a su imagen, que tenían libre albedrío, pudiesen vivir felices para siempre. Esa es la voluntad ideal de Dios, la providencia ideal de Dios. Pero, como Dios respeta el libre albedrío, nuestros primeros padres se apartaron de Dios, desobedecieron, y así apareció el pecado, y así apareció la muerte. El plan original de Dios, el ideal de Dios, se perdió. Sin embargo, Dios decidió
hacer un plan de rescate, y así su ideal divino se convirtió en una voluntad correctiva. Ahora Dios enviaría al Mesías para rescatar al mundo que había sido tomado prisionero. Dios enviaría al Mesías para que el hombre pudiera ser libre del pecado, para que el hombre pudiese ser perdonado y para que tuviera la oportunidad de, por la muerte del Mesías, que moría la muerte de todos los seres humanos. Entonces el ser humano que aceptara ese plan de salvación, un día sería salvo y sería restaurado en una tierra nueva. Así, de esta forma, el ideal de Dios, que no se pudo cumplir a causa del mal uso del libre albedrío de sus criaturas, Dios entonces intervino de forma providencial haciendo un proceso correctivo y que se verá cuando Jesús venga por segunda vez. Y en la Biblia tenemos pues muchos ejemplos de estos. Por ejemplo, Abraham usó mal su libre albedrío y tuvo un hijo con Agar. Sin embargo, Dios intervino. O sea, el ideal de Dios ya no se podía cumplir, pero ahora se cumpliría su voluntad correctiva. Y luego, a través de su esposa Sara, a través de ella, vendría en el futuro el Mesías. Entonces, de esta forma, Dios tomaba el error de sus criaturas, los tomaba y los transformaba. Sin embargo, esto que hemos hecho, o nuestras malas decisiones, aunque yo haga una mala decisión, no va a excluir que Dios cumpla sus propósitos, en este caso sus procesos correctivos. Pero eso segundo que Dios hace no justifica mi mal proceder. Ahí hay que tener eso presente. Y en la Biblia podíamos encontrar muchos ejemplos de esto. Claro, nos es muy fácil ver la paja del hermano que la viga que nosotros tenemos. Así que vamos a ver algunas motas en los ojos de nuestros ejemplos bíblicos y no veamos la de nosotros. Está, por ejemplo, Moisés, cuando él mató al egipcio y el plan ideal de Dios se perdió. Sin embargo, Dios en su providencia hizo una providencia correctiva y aún así, a pesar del error de Moisés, no se justifica, pero Dios aún así sacó a su pueblo. Vemos, por ejemplo, otro caso, Sansón. Dios tenía un plan ideal para Sansón y ese plan ideal no se pudo cumplir. Sin embargo, Dios, sin justificar el mal uso que hizo Sansón de su libre albedrío, al final Dios, a través de Sansón, cumplió el propósito de eliminar a los enemigos de Israel, que en este caso eran los filisteos. David, Dios tenía la idea de hacer un gran reino con David, pero ocurrió el problema con Betsabé. Dios, sin justificar esto, hizo su intervención providencial y a través de Betsabé nacería Salomón y a través de sus generaciones habría de venir el Mesías. Y un caso como para entender más claramente esto es el caso de José. José, Dios tenía un plan especial para con José, el hijo de Jacob. Sin embargo, sus hermanos que lo odiaban, lo vendieron. Pero con el tiempo, el propósito de Dios se cumplió y José llegó a ser el instrumento para salvar a su pueblo. Y José se lo dice a sus hermanos ahí en el capítulo 50 del Génesis, el verso 20, ya al final de su vida.
Él dice, ustedes pensaron mal sobre mí, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Pues esto es importante también para nosotros, porque es posible que nosotros estemos sufriendo a causa de haber tomado malas decisiones, de haber usado mal nuestro libre albedrío y haber dañado el plan ideal que Dios tenía para nosotros. Sin embargo, el amor de Dios por sus criaturas que se equivocan, pero Dios no las justifica, Dios crea un segundo plan con el propósito de que se cumplan los sueños de Dios. Esto tiene que ser consolador para ti y para mí, que a pesar de todo, los propósitos de Dios se cumplirán. Y si nosotros, después de haber tomado malas decisiones, nos arrepentimos, vamos a Dios, Él nos tomará, nos perdonará y cumplirá su propósito, no como el ideal que Él quería, pero a la larga se cumplirá. Eso tiene que darnos fuerza para ir adelante en medio de los errores. Recuerden, Dios no los justifica, pero si nos arrepentimos y vamos a Él, entonces Él nos dará un plan B, que es su providencia correctiva. Querido hermano y querido amigo, le invito para que oremos. Padre que estás en los cielos, gracias porque nos amas, porque nos has creado con libre albedrío, con el propósito de que formemos parte de tu mundo perfecto. Gracias por darnos tu cuidado misericordioso, porque aunque no nos justificas, Señor, tienes un plan B para nosotros. Cumples tu providencia correctiva. Aquí estamos. Tómanos y haz con nosotros lo que tú quieres que seamos. Lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos hermanos y amigos, si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana.